¿Qué tienen que ver el Big Data y la veterinaria? O mejor aún, si nos queremos parecer a los médicos, ¿a qué tenemos que aspirar? Quédate, que te lo cuento en este vídeo. ¡Hey! Hola, gracias por estar ahí. Hoy quería daros una pequeña píldora de gestión muy cortita. Este era un tema que nos quedó pendiente, que lo tratamos con Emilio Gómez en esta entrevista, aquí podéis verla. Y bueno, él lo presentó como algo a lo que aspira la medicina humana, que yo dije, bueno, ¿y esto cómo se puede aplicar a la veterinaria? Porque es una de las cosas que tenemos que aprender si queremos avanzar, es ver lo que se está haciendo. Y una de las cosas que se está haciendo es aplicar el Big Data. IBM tiene una inteligencia artificial llamada Watson, que, bueno, pues como su propio nombre indica, es un sistema computacional que aprende. Es decir, que no es estático en el cual le tienes que meter datos, sino que tiene la capacidad de aprender. Y para procesos lineales, en el cual pregunta-respuesta, en el que la misma pregunta siempre es la misma respuesta, pues lógicamente ya lo tenemos, los ordenadores nos superan. Pero en medicina, como la pregunta siempre varía un poquitín, como el paciente no tiene exactamente siempre los mismos síntomas, pues ahí tenemos un reto. Y es donde entra la medicina con el Big Data, donde entra este tipo de experiencias. Cuando Watson se ha adaptado a medicina humana en proyectos con hospitales, pues se mejoran los niveles de predicción del 50 hasta casi el 90%. Tenemos que entender que en medicina lo que hacemos no es solamente coger una serie de síntomas y decir, pues estos síntomas equivalen a esta enfermedad, porque muchos síntomas están en varias enfermedades. Son muy poco frecuentes los signos patognomónicos, aquellos en los que solo pertenecen a una única enfermedad. Entonces debemos de aplicar las últimas teorías, la medicina basada en la evidencia, artículos, etcétera, etcétera. Además tenemos que disponer de conocimientos y de nuestra experiencia, es decir, no es lo mismo los pacientes que estén en una zona árida que en una zona de mucha lluvia. Y esa combinación es la que viene a mejorarse con el tema del Big Data. Pero claro, para conseguir eso en humana, pues hay que coordinar un montón de gente, desde la atención primaria hasta los especialistas, hasta los diagnósticos a distancia, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de coordinación. Y eso es un reto de gestión más que un reto de medicina en sí. Para lo cual, pues uno de los temas que están desarrollando es el tema de las 5 Ps. Las 5 Ps, pues nos gusta mucho tomar acrónimos para facilitar el reconocimiento. El primer punto de estas 5 Ps es que es una medicina personalizada. A lo que aspiramos es a que nuestros pacientes reciban el tratamiento que necesitan, que reconozcamos las diferencias, y en veterinaria es evidente, es decir, tenemos especies diferentes, tenemos razas diferentes con genéticas no comparables. Son genéticas similares, pero reconocemos, por ejemplo, que los dálmatas tienen una mayor incidencia de un problema renal debido a una falta de una enzima. El Big Data, como ejemplo tenemos aquí el VetCompass, que es una iniciativa del Royal College con la Universidad de Sydney, en la cual están acumulando un montón de datos de patologías, cruzándolos y viendo qué características tienen en común. Tenemos los estudios de accidentes anestésicos, es decir, existe un montón de Big Data ya siendo utilizada. Pero lo importante es que esos datos se puedan aplicar efectivamente a cada paciente. Y esto nos lleva a la segunda P, que es ser predictivos. Lo ideal es encontrar la enfermedad antes de que esté, no después. Lo que buscamos es diagnósticos tempranos. Ya tenemos ejemplos como puede ser el tema de la ProBNP en pacientes de razas grandes para la dilatada. Ahí ya predecimos la posibilidad de aparición de esta enfermedad y existe un tratamiento que alarga la vida. Por tanto, en veterinaria se pueden hacer esas cosas. Además debe ser preventiva. En veterinaria tenemos la responsabilidad sobre un montón de zoonosis.
Nos viene a la cabeza la rabia, pero también la giardia, la leishmania, leptospira, todo eso son zoonosis de mayor o mayor severidad, de mayor o menor incidencia, pero existen. Por tanto, desde nuestros centros tenemos que tener claro que la base en la mayoría de los centros va a ser esta medicina preventiva, y para ello tenemos que aplicar los datos de nuestra zona de influencia. De nuevo, no es la misma incidencia de leishmania en el sur de España que en el norte. Una cuarta P que habría que añadirle es la parte de participativa. Debemos de aprender a trabajar con nuestros clientes, con los dueños de las mascotas. No vale ya el yo digo, tú haces, sino esto es lo que opino, dime cuáles son tu punto de vista y a ver cómo juntos podemos encontrar la mejor solución para tu mascota. Es un gran paso. En muchos casos, algunos veterinarios pueden ser reacios a esto. Y lo último, la quinta P, que es poblacional, que lo que se refiere en humana es a ser más eficiente para atraer más recursos, pues en veterinaria simple y llanamente es intentar educar al mayor número de dueños de mascotas para que el mayor número de mascotas sean atendidas por los veterinarios. Y esto tiene mucha responsabilidad, pues los colegios y asociaciones que deben de dar mensajes positivos sobre la labor de los veterinarios, sobre la importancia de los chequeos regulares. Y bueno, pues esta era la pildorita que os quería dejar hoy sobre conceptos de medicina humana que se pueden traer a la veterinaria. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un like, dejar un comentario. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Unos patónomos.